Los discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido a la travesía. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca. Presten atención. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pensaron que era un fantasma. Él le dijo: no tengan miedo, soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían, o sea, a Capernaum. El mar de Galilea fue un escenario de muchos milagros de Jesús. Algunos sucedieron bajo la superficie del agua, como la pesca milagrosa, otros encima, como esta tormenta tropical que Jesús detuvo, o cuando Jesús caminó inclusive sobre el lago, sobre este mar, así le llaman los judíos al lago de Galilea. Pero el más asombroso fue cuando Jesús, insisto, calmó las olas de blanca espuma y la transformó en una red carpet, en una carpeta roja, pero no de los Oscars, sino para que el Rey de Reyes pudiera caminar. Y no hizo 2 pasitos sobre el agua, como a veces lo retrató Hollywood, sino que él caminó lo suficiente para cubrir una distancia de por lo menos 4 millas, 6 o 7 kilómetros, a paso de hombre y a una velocidad de unas 3 millas por hora. El milagro no pudo haber sido menos que por lo menos 70 minutos. Más de 1 hora 10, 1 hora y 15 que veían caminando un fantasma sobre el agua. O sea, aunque la Biblia lo narra en 3 o 4 versículos, esto es un milagro de unos 60 a 70 minutos. Ahora, quiero que razonemos esto juntos, porque esto nos va a llevar a la enseñanza de lo que Dios me dijo que les dijera esta mañana. Si yo soy uno de los discípulos, tú eres conmigo y somos discípulos de Jesús. Lo hemos visto a estas alturas resucitar muertos. Lo hemos visto decirle al viento y al mar: aquíétate. Y el mar enfurecido y la tormenta se detuvo. ¿Por qué ahora que Jesús camina sobre las aguas pensaríamos que es un fantasma? ¿Por qué no acostumbrarnos a los milagros? ¿Qué hace que una persona normal como nosotros pueda experimentar el milagro de la sanidad, no sé, en un cáncer, y 3 años después viene otra enfermedad, llega otra enfermedad a la familia y empezamos a dudar y pensamos cosas como: bueno, esta vez no será como la anterior, tal vez ahora la estoy fregando y Dios está enojado, tal vez la fidelidad de Dios haya cambiado? ¿Qué hace que no podamos volver a confiar en el mismo Dios que es impredeciblemente milagroso, pero predeciblemente fiel, que nunca cambia? Como les dije una vez, tú cambias, yo cambio, Dios nunca cambia. Él es fiel ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo una vez, lo va a hacer 2 veces, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hace que si experimentaste tantos milagros no puedas experimentar otros? Entonces les respondemos cosas como: bueno, es que en cuanto a este área no había nunca experimentado un milagro. Es ahí cuando nuestra mente, la corteza cerebral nuestro hemisferio izquierdo, lógico, no logra razonar que Dios puede hacer algo para lo cual no estás preparado. Y quiero que me presten atención a esto, porque tenemos nosotros los seres humanos una categoría que se llama cognitiva. Esa categoría cognitiva es lo que, de alguna forma se los voy a poner así, es como que el cerebro abre un nuevo área para algo que antes no estaba. Por ejemplo, quizás nunca subiste a un avión y no sabes qué se siente despegar en una aeronave, aterrizar, estar en una turbulencia, etcétera, hasta que un día lo haces. Hasta antes de hacerlo, el cerebro cognitivamente no sabe lo que vas a sentir. Lo has visto en películas, has escuchado la experiencia de otros, pero nunca el cerebro hasta ahora procesó la información de lo que vas a sentir, porque nunca lo sentiste, nunca subiste a un avión, hasta que subes. Y es como que se abre una nueva puertita en el cerebro que dice viajar en avión, y ahí queda el archivo. Ya sabes lo que es viajar en avión. ¿Soy claro, sí o no? Ahora, cuando llega algo
que nuestro cerebro no puede procesar. Somos como una calculadora pequeña. ¿Han tenido ustedes en la época escolar, los que son de los Power Rangers para allá, han tenido en la época escolar esas calculadoras que si era una cifra grande no les calculaba bien? Ahora todas calculan bien, todas. Pues yo tenía una horrible, rosada encima, pink. No me olvido más porque me traumó la calculadora. Así escondida la marcaba. Y había cálculos que no podía hacer. Si eran con comas, con decimales, ya estaba fregado. Así ocurre con el cerebro cuando de pronto Dios va a hacer un milagro. Algo que nosotros no tenemos un archivo para eso. Es como que nos da un error intelectual. Por eso los discípulos no reconocían a Jesús al principio, pensaban que era un fantasma. Y cada vez que Dios hace un milagro que nosotros no tenemos la revelación, por ignorantes pensamos que no está ocurriendo. No tenemos la memoria suficiente para procesarlo. De allí es que surge a veces la incredulidad. A mí me ha tocado orar por gente que dice: pastor, ore por mí, por un milagro. Señor, sana a esta mujer. Y cuando terminamos dice: yo sabía que no me iba a pasar nada. Ya pasó, con incredulidad. Me lo está diciendo. Yo sabía que no iba a pasar nada. Ahora, ¿por qué ella dice que ya sabía? Porque en su archivo mental nunca vivió un milagro. Y si nunca vivió un milagro, le cuesta procesar que Dios va por encima de la lógica. Porque uno puede decir: hoy Dios va a hacer un milagro en tu vida. El que ya conoce los milagros del Señor, el que cree que realmente la tumba está vacía, el que vive la palabra y dice: sí, lo creo, no hay nada imposible para Dios, desde una gripa hasta un cáncer en términos de enfermedad. Desde no tener para pagar la luz hasta para comprarme una casa en términos financieros. En que voy a casarme y ser feliz en términos sentimentales. El que ha experimentado milagros de Dios, se le abrió la categoría cognitiva y entonces dice: sí, yo tengo un recuerdo anterior. Siempre lo que imaginamos es extrapolado de lo que hemos visto, oído o experimentado. El límite de la imaginación lo delimita la experiencia pasada. Tú no puedes imaginar si nunca lo has vivido. Cuando decimos vamos a confiar en que Dios nos va a bendecir y vamos a llegar a las almas perdidas en Las Vegas, ¿qué nos hace a nosotros pensar de que Dios es fiel? De que lo vivimos en el Dolby, lo vivimos en el Honda, lo vivimos en la carpa, lo vivimos en el hangar, lo vivimos en el Marriott, lo vivimos en el Hilton, lo vivimos en la Catedral de Cristal, lo vivimos aquí. Decimos: sí, Dios lo volverá a hacer. Así que los discípulos son expertos en resucitar muertos, son expertos en ver cómo se sana un leproso, pero no son expertos en que alguien pueda desafiar las leyes de la física o de la gravedad, en este caso de alguien caminando sobre las aguas. Y dice: no, es que nunca hemos visto un tipo caminando sobre las aguas. He visto zancudos, pero no una persona. Y no lo pueden creer, de allí es la incredulidad. Hay gente que prefiere creer en fantasmas antes que en el Señor. Y le ocurre algo y dice: no, lo que pasa es que yo practiqué la medicina holística. No, lo que pasa es que tomé un medicamento del multinivel, aquel que me hizo tan bien. Yo no estoy diciendo que sea malo, no digo que no resulte. Lo que digo es: ¿por qué siempre tenemos la tendencia a buscar que lo que ocurrió tiene que ser por esto, en lugar de algo que a lo mejor nos excede? Algo que a lo mejor ni siquiera en la vida pensaste. El Señor me dice que tu milagro va a ocurrir no como lo esperas, sino como Él quiere. Te va a sorprender, te va a transformar. Alguien tiene que decirme amén. ¡Aleluya! Por eso nos enojamos. Porque decimos: me voy a hacer un análisis y va a salir negativo, no voy a tener nada. Y no, ahí sigue la enfermedad. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios dice: ¿por qué yo tengo que sanarte cuando vas a buscar el análisis? ¿Por qué me pones la fecha, el día y el lugar? No, es que yo quería decirle al médico la gloria de Dios. Y yo me voy a glorificar con el médico cuando tenga ganas, cuando yo quiera. ¿Por qué no sube Jesús en la barca con los discípulos y va junto con ellos si el mar está picado y hay mucho viento? ¿Por qué los deja ir solo estos condenados y después se les aparece caminando? Muchachos, porque a Él le encanta sorprender. Eso nos encanta a los que somos papis, nos encanta sorprender a nuestros hijos. La mayoría que le hemos comprado juguetes cuando eran chiquititos, no lo hemos hecho por el juguete, sino por la cara. Les dura 3 segundos, pero uno la disfruta.
¿qué me trajiste? Y a uno le encanta sorprender. Y ahí uno saca el juguete y para darse cuenta a los minutos que no tiene batería. Nunca hagas eso porque eres un muerto viviente. Ahora, dice la palabra, por causa del fuerte viento que soplaba el lago estaba picado. O sea que a mí me da la impresión de que no caminó sobre las aguas como Hollywood lo retrata a Jesús haciendo cual Copperfield así sobre un laguito. Está caminando sobre las olas embravecido, sobre la blanca espuma. Está caminando sobre las olas, estaba picado. El mar de Galilea tiene 8 millas de ancho por 16 de largo y tiene 48 metros de profundidad. Y Juan habla específicamente que los discípulos habían remado unas 6 millas adentro, estaban lejos de la orilla. No se olviden esta palabra que le da título al mensaje de hoy, lejos de la orilla. Si vas a experimentar un milagro novedoso, nuevo, que va a explotarte la cabeza lógica, que va a ser fuera de tu sentimiento o de tu razonamiento, cognitivo, siempre va a ser lejos de la orilla. Donde no puedas correr a la orilla, donde no puedas remar rápido, donde no tengas un plan B. Si quieres un milagro nuevo, va a ser lejos de la orilla. No va a ser cuando todavía tengas un plan B. Cuando todavía puedas decir que bueno, Dios sanó, pero también los médicos apoyaron e hicieron algo. Por lo general, cuando se trata de un milagro grande, va a ser lejos de la orilla. ¿Por qué? La orilla tipifica todo aquello que todavía te da esperanza. No sea que tu milagro no ocurre porque todavía no te sueltas de la orilla. Y dices, no, es que si me voy allá, las olas están bravas, el mar está picado, allá sí me voy a morir seguro. Pero Dios dice, si no te alejas de la orilla, si no remas mar adentro, yo no voy a aparecer. Vas a tener que confiar en mí, o confiar en mí, o confiar en mí, o confiar en mí. Lejos de la orilla. Alguien necesita oír esta palabra, dígame amén. Lejos de la orilla, lejos de todo lo que puede ser lo predecible o lo lógico, o lo que tú dices, bueno, yo sé que no me voy a ahogar, por lo menos estoy haciendo pie, pero hay un momento en que no haces pie y solo tienes que confiar en el Señor. Ahí es cuando uno ora más, cuando no hace pie. Lejos de la orilla puede ser entre paredes de hospital, en una sala de cuidados intensivos, en el cementerio. Lejos de la orilla es cuando realmente decimos, ¿es un milagro o es un milagro? Los discípulos dijeron, no, es un fantasma, no puede ser. Gritaron de hecho como niñitas. Dice la Biblia que empezaron a gritar. La tormenta perfecta hicieron que ellos gritaran. Y creo que más de una vez Jesús en una cena les habrá recordado que gritaron como niñitas. Para burlarse de ellos, para decirle, ¿y cómo gritaron? Y Pedro, no te tenía la voz tan finita. ¿No? Porque te sale el Michael Jackson de adentro cuando estás en lejos. ¡Ah! Porque no estamos acostumbrados a que el territorio, la jurisdicción del Señor siempre es lejos de la orilla. Lejos de la orilla. Dios no nos hubiese bendecido tanto como iglesia si no hubiésemos bajado nosotros de la barca. Porque un apunte muy importante es que Pedro dice, bueno, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti. Pedro no tiene tampoco un razonamiento cognitivo en su hemisferio cerebral izquierdo, pero él dice, bueno, si este es Jesús y puede caminar él sobre las aguas, también puede hacer que yo camine sobre las aguas. Él de pronto empieza a pensar como la divinidad. Los demás no. Los demás dicen, no, nos quedamos seguros en la barca. No estaban seguros, el mar estaba picado, ellos podían darse vuelta como una cáscara de nuez en cualquier momento. Los demás dijeron, hay mayor seguridad si no hacemos nada. No te confundas, la inacción también es una acción. No hacer nada también es hacer algo. El ser pasivo, el nunca bajar de la barca, también es una determinación que tomas en la vida. Así que a veces la inacción es una manera de actuar. Y los que estaban en la barca se quedaron inactivos allí y no bajaron. Pedro sí caminó sobre las aguas y conocen el resto de la historia. Luego viendo los vientos, sintiendo lo que estaba alrededor, se hundió, dejó de mirar los ojos del maestro. Pero el punto es que Pedro pudo experimentar lo que siente un zancudo sobre las aguas, por la sencilla razón que se atreve a bajar de la barca lejos de la orilla. Hay algo
que yo estoy seguro que tienes que comenzar a hacer. Deja de soñar con la vida que quisieras tener y empieza a vivirla. Deja de soñar con lo que vas a hacer y empieza a hacerlo, dice el Señor. Reciben esta palabra, dígame amén. Los sueños, los más grandes sueños se viven en los seminarios bíblicos. Se viven en las escuelas dominicales, en los estudios de la Biblia. Pero luego mucha gente no lleva eso a la realidad porque no se quiere alejar de la orilla. Entonces a veces alejarse de la orilla significa cortar relaciones nocivas. Alejarse de la orilla es dejarlo conocido por algo bueno, por algo mejor. Porque a veces lo que creemos que es bueno nos aleja de lo mejor. Y lo que es peor, hay gente agarrado a lo mediocre. Dice, bueno, pero es lo que conozco. Y está allí aferrado a lo mediocre por años. Y uno dice, ¿cómo puede ser que no quiera levantar cabeza? Que no quiera? Y no, dice, es lo que conozco. Y se relaja. Y vive navegando en el lago de la mediocridad año tras año tras año. No trabaja duro, no se esfuerza, no va a un segundo nivel porque se aferró a la mediocridad que conoce. Y está tan aferrado a la orilla que nunca va a experimentar el milagro. Pero él mira hacia atrás y dice, no, ¿qué me voy a meter allá si el mar está picado? ¿Qué me voy a meter allá si mirá las olas que hay? Pero el Señor dice, yo no voy a aparecer en la orilla, yo voy a aparecer cuando remes mar adentro. Cuando te atrevas a creerme, a soltar lo que conoces. Alguien tiene que soltar lo que conoce. ¿Estás recibiendo? ¿Sí o no? Alguien tiene que soltar lo que conoce para que reciba un milagro de parte de Dios. Ahora, los que nos alejamos de la orilla, en alguna ocasión de la vida, y esto va para ustedes, para mí, para todos, los que nos alejamos de la orilla, posiblemente por querer caminar sobre las aguas nos hundimos. Siempre he mencionado esto a lo largo de varios mensajes en mi juventud. Recuerdo ir a congresos de pastores y decir, están mirando a un hombre que muchas veces se ha hundido en el intento, pero prefiero ser aquel que tenga una historia que contar, como hundirme en el intento de caminar por creer seguir una orden divina, que no tener nada que contar porque siempre me quedé en la barca. O sea, lo voy a poner así, si vas a bajar de la barca, asegúrate lo más posible que el Señor te esté llamando. Pero si no tienes la seguridad que te está llamando, pero tienes la corazonada que deberías bajar. ¿Soy claro lo que trato de decir? Y tú dices, bueno, pero eso no conlleva un riesgo. Siempre, la vida es un riesgo. No hay vidas que no tengan riesgos. Bueno, he conocido algunos, pero están muertos en vida, viviendo una vida aburrida, tediosa, gris. Pero si quieres una vida fascinante, adrenalínica, llena de desafíos, tienes que correr riesgos. Y cuando bajas de la barca y te dispones a caminar sobre las aguas, por lo general dices, ¿será que Dios me llamó o será que Dios no me llamó? Nunca hay un 100% de seguridad. La vida es, aunque tengamos un 65% de convicción, ya es suficiente para bajar de la barca. No esperes más confirmaciones para emprender ese negocio. No esperes que Dios te hable a coro para iniciar esa pareja. ¿La amas o crees que la amas o crees que lo amas? ¿Se gustan? Bueno, prueben de salir, de ser amigos. A veces le decimos eso a los jóvenes. Me dicen, ¿cómo nos ponemos de novios? Bueno, intenten ser amigos. Salgan a platicar, a tomar un café y condenado, págalo tú. Págale un café, una cena, algo y vean si no tiene que ser de lujo. Cómanse una hamburguesa, pero traten de ver si tienen feeling, si hay química. No podemos decir, no, y si salgo y me ilusiono, bienvenido a la vida real. Porque hay varones que a lo mejor se mueren por una muchacha y la muchacha está esperando que él le hable y el Señor, confírmame, Padre, confírmame, porque no quiero equivocarme. Ah, mira qué lindo. Confírmame si hoy tengo que ir a trabajar, Padre, porque no quiero que me pase nada. Y hay gente que no trabaja porque no le llegó la confirmación. Tenemos que hacer, tenemos que emprender, tenemos que ser proactivos y alejarnos de la orilla. Y cuando nos alejamos de la orilla, es una jurisdicción que ya no manejamos.
Eso es la jurisdicción de las tormentas, la jurisdicción de las olas grandes, la jurisdicción donde dependemos o de lo que dice un médico, lo que dice un juez, lo que dice un oficial, lo que dice un contador, lo que dice la corte, y ya no puedes hacer nada. Y esa falta de control nos llena de ansiedad. Esa falta de control, dice el Señor, ¿por qué quiero hacer algo? Claro, porque en la orilla todavía sabes qué hacer. A lo sumo te regresas a casa, pero allí en el medio tienes que confiar en que el Señor va a aparecer. Y va a ser a su modo, a su forma, a su estilo. Y mejor que te acostumbres a las cosas nuevas de Dios. Porque mientras que espera que suceda mañana, a lo mejor sucede el martes. Mientras que tú dices, el martes es la fecha límite. Dios dice, a mí no me importa. A mí nadie me pone fechas límites. Porque hay gente que dice, Señor, tú no te puedes pasar de esta fecha porque el banco dice que si no pago para las 12 del mediodía, estoy fregado. A las 12 del mediodía está esperando así, mirando el reloj a ver si Dios aparece. Si llama a alguien para darle dinero o un tío millonario se le muere a último momento y le deja la herencia. Cuando son las 12, dice, ¿ves? No lo hiciste, Señor. Bueno, yo sabía. Y el Señor dice, ¿por qué yo tengo que empezar cuando los hombres me dicen que tengo que empezar? Yo soy el Señor que aparece en medio de las olas, en medio de las tormentas, lejos de la orilla. ¿Alguien dice esta palabra es mía? ¿Sí o no? ¡Aleluya! Yo creo que no bajar de la barca te traerá más arrepentimiento que bajar. Siempre. Siempre. Porque las cosas que salen mal porque creíste que Dios estaba en la ecuación, aún así son una linda historia para contar. Aún así, cuando dices me equivoqué la fecha, no tenía que haberlo hecho, mira, no puedo reponerme de esta deuda, yo pensé que Dios iba a estar. Aún así son una historia para contar, forma parte de tu crónica de vida, del diario del viajero. Pero cuando no bajas, ¿qué tienes para contar? No, es que no sabía si Dios me estaba mandando. Y algún día, como dije alguna vez, nos hemos de arrepentir por esas inacciones y vamos a morir pensando, ¿y si hubiera hecho? Y si le confiaba mis finanzas a Dios, y si me animaba a hablarle, y si me atrevía a creer en el llamado, y si me atrevía a salir del país. Nuestra tarea en la vida es minimizar la separación de lo que eres y de lo que pudiste haber sido. Que la brecha sea muy pequeña de lo que eres actualmente y de lo que Dios quería que seas. Esa es la tarea por la cual vamos viajando por la vida. Yo siempre digo, quiero que mi vida se parezca lo más posible a lo que Dios quería que fuera. Pero para eso tienes que dar un paso de fe, un paso drástico a veces, y alejarte de la orilla. Y ese alejamiento de la orilla, yo te prometo que va a definir el resto de tu vida. Si no te alejas de la orilla, yo sé que el primer desatraco, el primer elevar anclas, es lo más difícil. Pero si no te atreves a dar ese paso, nunca vas a experimentar un milagro grande de parte de Dios. Porque los milagros no vienen con garantías. Los milagros es creer y atrás vienen las señales. Primero crees y luego las señales te siguen. No puedes pedirle como Pedro pudo haberle pedido a Jesús, Señor, calma las olas y entonces yo voy a bajar. No, si Jesús camina sobre olas embravecidas, tú también puedes hacerlo. Solo dijo, ordena que vaya hacia ti. Y el gran problema de Pedro es que viendo los vientos no se ven, se sienten. ¿Por qué la Biblia diría viendo los vientos? Pensé que era un error de traducción, pero en el original hebreo, en varias versiones dice, y vio los vientos. Los vientos no se ven, se sienten. Él sentía esos vientos desde antes que apareciera Jesús y aun cuando creían que era un fantasma. Él sentía los vientos. Entonces tú puedes sentir la crisis, tú puedes sentir el aliento a la enfermedad, tú puedes sentir la amenaza de muerte, tú puedes sentir el diagnóstico médico, lo vas a sentir todo el tiempo. El tema es que no lo veas. Que abras los ojos para la abundancia, que como sea como la oración que Eliseo hizo sobre Gehazi, Padre, ábrale los ojos para que vea que mayores son los que están con nosotros, más grande es nuestro ejército que los ejércitos que están en contra. Alguien tiene que decir amén. No veas lo negativo, no veas lo que todos los días te amenaza diciendo tu vida no va a cambiar. Tienes que ver por encima de la negatividad. Y esta palabra esta mañana va para los que en algún área de sus vidas están lejos de la orilla de la seguridad. Esta
estás en el medio. Hay semanas que yo me siento así, en algún área. Ni puedo volver, ni puedo avanzar porque las olas son bravas. Y no tengo un razonamiento para entender qué podría hacer Dios en esta situación. Si me aparece el Señor, yo también creo que es un fantasma. Y el Señor me dice, te estoy empezando a acostumbrar a nuevos niveles sobrenaturales que tú no conoces. Vas a experimentar milagros que te van a sorprender. Y vas a decir, por esto pasé esta crisis. Por eso tenía que venir hasta este lugar del mar. Porque tú me querías dar algo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Algo que era para mí. El Señor da lo que tú dabas cuando tus hijos eran chiquitos, o si acaso todavía lo son, y tú le traes un regalito de donde sea y te hace. El Señor creo que no se olvidó nunca más como esos discípulos que gritaban como niñas. La carita que pusieron cuando le dijo, no teman, soy yo, muchachos. La cara que habrán puesto esos tipos. Cómo se habrán acercado hasta la orilla del bote. Pedro diciendo, déjame que baje. Fue fascinante. Pero no ocurrió esa escena maravillosa si no estaban lejos de la orilla. ¿Habrá alguien esta mañana que se siente lejos de la orilla, navegando en aguas turbulentas, diciendo, no puedo más, no tengo fuerzas, me duelen las coyunturas, los hombros, los brazos? ¿Habrá alguien aquí casi en un estado depresivo que solo quiere dormir todo el día? Porque no quiere ver, porque sabe que se va a hundir y dice, no quiero ni pensar, estoy mal. ¿Habrá alguien aquí que tiene una angustia constante que no se le va y no lo deja respirar? Y no sabe por qué tienes pena en el alma. Y esta palabra viene para sanarte, para decirte, yo todavía estoy al control. Yo no te dejo. Yo voy a aparecer en medio de tus aguas turbulentas. Yo voy a estar allí, voy a caminar sobre las aguas. Y tú te vas a acostumbrar a aquellos, interpretado por el desaparecido actor Jack Palance, y tiene que compartir unos días con un señorito de la ciudad que interpreta también magistralmente el querido actor Billy Crystal. De pronto Curly retiene las riendas de su caballo y le dice, ¿sabes cuál es el secreto de la vida, muchacho? El personaje de Crystal dice, no, ¿cuál? Esto. Y Crystal pregunta, ¿un dedo? No un dedo, solo una cosa. Y si te aferras a esa única cosa, todo lo demás no tiene ningún otro significado. Solo importa una cosa. Y el personaje de Crystal dice, bueno, eso está bien, pero ¿qué es esa cosa? Y Jack Palance le responde, eso es lo que te toca averiguar el resto de la vida. Y a mí me sorprendió que de una escena de ficción me había llegado el secreto del éxito, el secreto de cómo ver uno la vida. Y esta es la misma decisión y este mismo secreto al que quiero animarte a tomar este año. Yo siempre me preguntaba, cuando era más joven, si todo el mundo tiene las mismas horas del día, ¿por qué algunos parece que hacen más, consiguen más, tienen más, y otros les cuesta todo el doble, con el mismo horario, con el mismo Dios, con los mismos días de la semana? Porque algunos tienen un enfoque de modo que logran ese objetivo y otros no los pueden lograr. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? La respuesta es simple, simplificaron algunos su vida. Cuando uno se enfoca y simplifica su vida, es la manera de vincular lo que uno hace con el llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es tu nave insignia en la vida? ¿Qué viniste a hacer? ¿Cuál es el propósito, la señal, la firma, el branding que vas a dejar cuando ya no estés? ¿Para qué viniste a esta tierra? Le dice el personaje de Jack Palance al personaje de Billy Crystal, solo una cosa, hijo, solo una cosa importa. Y te tomará el resto de la vida averiguar cuál es. Ahora yo me pregunto, ¿y entonces qué es esa cosa que importa? ¿De verdad cuesta toda la vida averiguar de qué se trata la vida? ¿A quién se lo preguntamos? ¿Quién podría darnos las respuestas? Salomón es el hombre más sabio que jamás hubo en la tierra. Dios le dijo, pídeme
cualquier cosa que quieras. Y Salomón dice, dame sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto has pedido sabiduría, tendrás todo, fama, riqueza, todo lo que la sabiduría trae. Así que vamos a entrevistar a Salomón juntos esta tarde. Y vamos a preguntarle de qué se trata la vida. Tú has vivido, tú eres el hombre más sabio de la tierra. ¿Qué es lo que más importa? Tú eres el hijo de David, danos cátedra. Y Salomón buscó con desenfreno cuál era esa sola cosa que importara en la vida y registra cada uno de sus hallazgos en un libro al que llama Eclesiastés. Él registrará en el libro de Eclesiastés todo lo que te da satisfacción y todo lo que te hará correr, según su frase, lo diré tal como él lo dice, tras el viento. Y así titulé este mensaje, tras el viento. ¿Quién es el que corre tras el viento? Alguien que va para acá, después va para allá, después va otro poco para acá, después otro poco para allá. Y lo que es peor, nunca atrapa nada porque el viento no puede ser atrapado. Es llevado por cualquier viento de un sitio para el otro. Te cansas, te drenas, te agotas y al final de tu vida no lograste nada. No capitalizaste la búsqueda arqueológica. Simplemente tienes las manos vacías. Así que, ladies and gentlemen, siéntense a los pies del hombre más sabio del mundo, como hice yo, y escuchen. ¿Qué tal, Salomón? Un placer poder verte. Traje a la muchachada de Anaheim. Queremos hacerte algunas preguntas. Les conté a ellos que vi una película donde un viejo le dice a un cowboy más joven que hay un solo secreto en la vida. ¿Cuál es ese secreto? Tú eres el hombre más sabio del mundo, tú tienes que saber decírmelo. Así que Salomón me dice, tal como lo escribió en Eclesiastés: generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma, Dante. Nadie se acuerda de los hombres primeros que han vivido, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. ¿Quiere decir, Salomón, que aunque uno se preocupe por tener una buena salud, eso tampoco significa nada? Sí, significa que tendrás mejor calidad de vida, pero ese no es el propósito de la vida. Ya sea que disfrutes de una salud fantástica o una salud frágil, ya sea que no necesites tomar nada o dependas de insulina, o dependas todos los días de una pastilla para el colesterol, tarde o temprano morirás, moriremos y el mundo ha de seguir. Así que poner la esperanza en la longevidad no es la clave para una vida simplificada. Sí, cuídate, come sano, haz ejercicio si te es posible, pero no hagas un exacerbado culto a la salud, porque ni siquiera eso es lo más importante. Podrías resbalar en la tina y morir en un golpe a la nuca con un gran físico. ¿Qué es, Salomón, lo importante si no es la salud? ¿La educación? Debí sospecharlo, la educación. Porque tú eres un hombre educado. Tú eres un hombre sabio, un hombre que ha estudiado, un hombre letrado, un hombre que devora los libros del mundo. Tú eres reconocido por tu sabiduría. No hay nadie más sabio en el siglo X antes de Cristo. ¿Será eso lo importante, Salomón? ¿Lo único que importa en la vida? Así que Salomón responde tal cual lo escribe en Eclesiastés: me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto existe bajo el cielo. Y cuando digo todo, es todo, Dante. No solo adquirí sabiduría, sino que traté de comprenderla. ¿Y sabes qué es esto? Querer atrapar el viento. Estudiar por sí mismo para ver si eso te da identidad es querer atrapar el viento. Yo le quise leer este episodio bíblico a mi mamá para no estudiar más. Le dije, mamá, el tipo más sabio del mundo dice que estudiar es querer correr tras el viento. Y no corrí tras el viento, fue mi vieja que me corrió con la escoba por toda la casa hasta que agarraba los libros otra vez. Pero Salomón no dice que no haya que estudiar. Él dice que si estudiar es tu objetivo final, te vas a frustrar. El conocimiento es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Un título no te define en la vida. Y si tú crees que el estudio es para ser alguien, estás perdido. De allí la falacia de decir, ¿y tú qué eres? Soy médico. No, tú no eres médico.
Tú trabajas de médico, funges de médico, oficias de médico, pero tu personalidad no la puede definir tu profesión. Salomón, entonces me estás diciendo que la educación en sí misma tampoco es el secreto de la vida. No. Bueno, entonces yo sé lo que es el placer. Porque yo pienso siempre que si algún día puedo tener las vacaciones soñadas en Hawái, con 4 hawaianas que hagan y me traigan una piña colada, yo seré feliz. Son los placeres. Tomar un vino caro, un tequila de los buenos, eso caro. Eso es el placer. Yo pienso que si me puedo dar placer, comer lo que tengo ganas de comer sin culpa, con espíritu de gordo. ¿Es eso? ¿Saben cuántos bebedores sociales que yo conozco que están vacíos? Y beben porque creen que les da glamour, pero la gente los mira como idiotas. Pierden la cordura, pierden la compostura. Y ellos llaman, qué lindo, me emborraché. Eso es placer. ¿Será eso el placer, Salomón? Salomón tiene una respuesta. Dice, bueno, en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise hacer la prueba de entregarme al vino y me aferré a la necedad. Me vieron como un necio. Al hombre más sabio del mundo lo vieron como un necio cuando se aferró a los placeres. Así que no son los placeres, no es un crucero, no es un barco atracado en tu casa junto al mar lo que te hará feliz. Entonces le preguntaré por cuarta vez ahora si es el trabajo, el logro. Trabajar para que con esfuerzo uno se gane las cosas. Me dijeron alguna vez que el adicto al trabajo es como el adicto al alcohol, nada más que cambian la droga. El adicto a construir algo, a tener algo propio. ¿Será que eso será el secreto de la vida, Salomón? ¿Construir? Dejemos que él responda. Dante, yo realicé grandes obras. Me construí casas. Muchas casas. Me planté viñedos, noten el plural. Cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Salomón no construyó una casa, sino varias y suntuosas. Muchas. Yo conocí un empresario que se pasaba la vida viajando y viajando y viajando de un sitio para otro y tenía unas niñas pequeñas y le digo, ¿no le estás robando mucho tiempo de papi a las niñas? Y me dijo, sí, yo sé que sí, pero les quiero dar una vida de princesas y eventualmente ya voy a tener tiempo de pasar con ellas cuando sean más grandes. Y yo me preguntaba, ¿cómo se recupera el momento de contarle un cuento a tu hijo de 5 años antes de arroparlo? No es lo mismo contarle un cuento a tu hijo de 5 años que a tu hijo de 23. Es igual una fiesta de cumpleaños de un chico de 6 cuando todavía tiene amigos imaginarios y sienta peluches en las sillas a cuando tienes 18 y tienes que celebrarlo. Es el mismo hijo, pero no es lo mismo. Es lo mismo ir a ver a jugar a tu hijo pequeño que irlo a ver de adulto. ¿Crees que puedes pactar con Dios que el tiempo se detenga para ti, que todo lo importante quede congelado para cuando tú estés listo de participar de nuevo en tu vida? Eventualmente la vida pasará factura y tú tendrás solo una vida. Solo tienes un intento en esta vida, no tienes 2 intentos. Salomón parece que lo sabe, estuvo allí y él dice, construí grandes casas, me planté viñedos, me puse toda clase de árboles frutales y fue como atrapar el viento. ¿Me estás diciendo de verdad que tener una gran casa a mí, que yo soy hispano, que vivo durmiendo en un colchón inflable amontonado de prestados, que esto es lo mismo que tener una mansión con tus propios viñedos? Es igual. Duermes de la misma manera. Nada más que no tienes que pagar tantos impuestos como yo. ¿Me está diciendo que es lo mismo compartir un baño entre 5 que tener 7 baños? Sí, nunca podrás orinar 7 veces a la vez. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Así que Salomón nos dice, todo eso es vanidad. ¿Qué dice Salomón? Salomón dice, me hice de esclavos y de esclavas. Tuve criados, mucho ganado vacuno, lanar,
amontoné oro, plata, tesoros de reyes, de provincia, me hice de cantores y de cantoras. Y Salomón, vanidad, te cansas. La revista Forbes ha tenido a Bill Gates como el hombre más rico del mundo en primer puesto durante muchos años. Ahora creo que está en segundo o tercer puesto, pero ha sido por décadas el hombre más millonario del mundo, Bill Gates. Y él un día empieza a distribuir su riqueza, empieza a hacer obras de bien, de altruismo, se transforma en un benefactor. Y le pregunta a una periodista de CNN por qué en lugar de seguir acumulando líquido, riqueza, ahora la distribuye. Y yo no sé si Gates leyó la Biblia o no, pero responde este hombre que se aburrió de estar en Harvard, responde: me desperté un día y dije, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuántos más millones debo ganar? Al final no me sirve, es correr tras el viento. Eso fue literalmente lo que Gates responde, es correr tras el viento. Son las palabras de Salomón. Tú dices, ¿por qué Bill Gates no me dona algo a mí? Yo no corro tanto como el viento. Pero él dice, no sirve, ni siquiera será suficiente nunca. Tú dices, no, pero tú no sabes, Dante, lo que yo estoy pasando, algo para pagar. No, no me estás entendiendo. Yo no digo que el dinero no sea una herramienta formidable. El dinero nos lleva de un sitio a otro. El dinero alimenta a los niños de Camboya, enciende las luces de los orfanatos y hace que tu auto camine. Lo que trato de decir es, si tuvieras miles, 10.000, 20.000, 50.000 más, si este año facturaras el triple, ¿crees de verdad que este año habrá valido la pena? No, según el hombre más sabio del mundo. No se trata de nada de eso. Así que ya abandonamos por lo menos 5 cosas de las 7 que él dice que es correr tras el viento. Le preguntaré acerca del sexo entonces. Sexo. Le dirías a Salomón, estamos entre hombres. ¿Puedes contármelo si de eso se trata? Porque yo siempre pensé, bueno, no yo, estoy hablando en nombre de ustedes. No hablo del sexo convencional, hablo de ese sexo cinematográfico, de cuerpos arqueados, sudor, manos que hacen como buscando la luz, inmersos de placer. ¿Realmente eso no te satisface, Salomón? Y Salomón responde, disfruté de los deleites de los hombres. Ajá. Hasta formé mi propio harén. Lo dice en Eclesiastés. La Biblia dice que él tenía 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Estuvo casado el condenado con 1.000 mujeres. 1.000. Tú no puedes hacer feliz a una. Este tenía 1.000. Con lo que cuesta hacer sonreír a una. Mil con sus 1.000 madres. Habría 2, 3 agraciadas huérfanas, pero el resto tenía madre. Con razón estaba abrumado el hombre. 1.000 mujeres. Yo digo, para aquel que tiene la fantasía de pensar que en el libertinaje, en tener muchas mujeres, muchos hombres, según el caso, es el secreto de la felicidad. Porque alguno dice, este año, si yo pudiera estar con alguien, si yo realmente pudiera tener una vida plena, feliz, con alguien que me dé felicidad, no pido 1.000, 1, aunque sea. La palabra dice que todas esas mujeres de distintas religiones, credos y nacionalidades hicieron que se pervirtiera el corazón de Salomón. Él dice, no se trata de eso. ¿Me está diciendo que tienes 1.000 mujeres y te aburres? Ajá. ¿Y qué de la fama? Bueno, me engrandecí en gran manera, es cierto, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. No le negué a mis ojos ningún deseo, Dante. No estoy inventando, estoy leyendo Eclesiastés. Nada más que le pongo el Dante para interpretar que está hablando conmigo. Ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté de todos mis afanes.
¿Y sabes lo que saqué de eso? ¿Quieres oírlo? Afán, solo me afané. Consideré todas las obras y el trabajo de mis manos y vi que todo era vanidad. Todo era absurdo. Correr tras el viento y no se saca ningún provecho de eso. Jugué según las reglas y al final mi experimento hedonista fue un rotundo fracaso. A mi opinión, la Odisea hedonista de Salomón aparece en las Escrituras para que yo evite malgastar mi vida como él la malgastó, aún siendo el hombre más sabio. Es como que Dios me dice y te dice hoy, ahórrate el irte por las ramas. Enfócate en una sola cosa, porque ni la fama, voy a repasar cada una de las cosas de Salomón, ni siquiera la salud o el preocuparte por la salud física, la educación, el placer, el trabajo, la riqueza, el sexo o la fama podrán darte nada. Never, nada, nunca. Nothing. De a poquito voy este año, ¿Alguna vez pensaste dónde pasarás tus últimos días en la tierra? Te pregunto ahora. ¿Dónde van a ser tus últimos días en la tierra? No importa la edad que tengas. Quiero que pienses dónde vas a vivir los últimos días, las últimas horas. 24, 48, 72 horas. Nadie sabe cómo ni cuándo ha de morir, pero por estadística, te guste o no, la estadística dice que lo más probable sea que tus horas finales sean en una cama de hospital. Tú dices, no quiero morirme ahí, prefiero hacerlo de manera tibia en una cama que conozca. Es tu deseo, pero posiblemente no puedan desconectarte, no puedan quitarte los aparatos que te controlan la presión, el corazón, el aire. Entonces lo más probable es que tus horas finales las pases rodeado de aparatos digitales en una cama de hierro bajo un techo que no pagaste, que no es el tuyo, no importa hasta dónde viviste antes. Y yo he estado en ese lugar muchas veces, no en la cama de hierro, pero en la silla contigua. Mi trabajo como pastor en estos años y los años anteriores como evangelista me han llevado a mucha gente que está en la línea de partida, justo antes de despegar. Y no importa en quién creas, de qué equipo de fútbol ibas, de qué nacionalidad, de qué país vienes, si eras indocumentado, legal, ciudadano, mexicano, colombiano, chapín, no importa. Siempre que están ahí en la línea de partida se preocupan por dos cosas. La primera, si están bien con sus familias. Si no hay cuentas pendientes con los hijos, con los padres. Quieren saber si están bien con la familia. Nadie piensa ni en el auto, nadie dice, me entregaría una foto de mi piscina porque me estoy por morir. Todos quieren saber si sus hijos lo aman. ¿Por qué no vinieron a verlo? ¿Por qué no están aquí? ¿Los dejaron entrar? ¿Vino ese hijo que estaba lejos? Vino a verme. Porque me dan 24 horas de vida. Todos quieren saber si están bien con sus familias, con los que los ayudaron a despegar. Como decimos en mi país, con los que lo bancaron, con los que los soportaron. Y lo segundo, quieren saber si están listos para encontrarse con Dios. Dice, ayúdame a arreglar mis cuentas con Dios. No quiero llegar allá y no me dejen entrar por algo que no hice, que no confesé. Siempre esas son las conversaciones en una cama de hospital. Entonces, ¿qué legado vas a dejar? Porque ni tú ni yo tenemos comprada la vida aquí. Y cuando mires por el espejo retrovisor de tu vida, ¿vas a dejar un legado que deje una profunda satisfacción? ¿O vas a ver un día, un puñado de días caóticos donde estuviste corriendo como loco en el freeway de Los Ángeles de acá para allá para pagar tarjetas? Porque nunca simplificaste tu vida, porque no le diste propósito ni claridad a tu vida. Entonces cuando te toca morir te diste cuenta que te llenaste de cosas y lo más importante fue sacrificado en el altar de la urgencia. Las cosas que realmente valían la pena las perdiste de vista por llenarte de cosas. Por cierto, aún no nos despedimos de Salomón. Si Salomón me ha dicho que nada de lo que logró le sirve, yo quiero que me diga entonces de qué se trata, cuál es su conclusión de este experimento.
porque él experimentó años para descubrir cuál es el secreto de la felicidad. Así que, Salomón, me has dicho todo lo que no debo hacer, así que dime lo que sí debo hacer. Salomón, que ahora ya no es Tony Stark, ahora está viejo. Ahora sí, luce una gran barba blanca. Sonríe, te observa y dice lo que escribió. El fin de esta tierra, el fin de este asunto es una sola cosa. Y levanta el dedo como Jack Palance en la película. Una cosa. En la vida, hijo, importa una sola cosa. Teme a Dios, ama a Dios, porque es lo único para el hombre en esta tierra. Teme a Dios, ama a Dios, es lo único que importa. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, sí, ese es mi Dios. De eso se trata la vida, amigos. Eso es lo que llena el vacío del alma. Por favor, hazte un favor. Haz lo que tengas que hacer para simplificar tu vida lo más posible. Simplifícala. Solo tienes un intento, solo tienes un tiro. Solo tienes una bala. Se llama vida, una bala. No tienes dos. En tu recámara solo tienes una bala. Un par de pulmones, un corazón, un par de riñones y basta. Sangre fluyendo sin piedad. Solo tienes una sola bala, un solo tiro, un solo intento para vivir. No lo desperdicies tirando año tras año por la borda, uno a la vez. No tires más tus meses por la borda. ¿De verdad estás esperando que los vientos cambien? Que haya buen clima para cosechar. Tener más dinero, más fuerza y más tiempo. Nunca tendrás más dinero, ni más fuerza, ni más tiempo del que tienes ahora. Nunca. Tendrás que hacerlo con ese esfuerzo, con este tiempo y con ese dinero o la falta de dinero que tienes. Tendrás que emprender con lo que tengas. Tendrás que hacer con lo que te dio Dios, hacer lo que puedas, pero ya simplifica la vida, porque la vida corre y tienes que escoger. Escoge una vida con propósito, porque tu alma algún día se va a ir de tu cuerpo y tu última escala, te aseguro, lo más probable, 90 sobre 100, que será en una cama de hierro bajo un techo que no es el tuyo. ¿Recuerdas el diálogo de Jack Palance con Billy Crystal? Muchacho, esto es lo que importa. ¿Qué? ¿Un dedo? No, una sola cosa. Y puede que te cueste el resto de tu vida averiguar qué es esa cosa. Así que tú decides. O descubres qué es esa cosa en una cama de hierro, en un hospital, en una cama prestada, o lo descubres esta mañana, hoy. Descubres el propósito para el resto del año y el resto de tu vida. Si crees que Dios habló, celebra al Rey de Reyes, al Señor de Señores.
of the past, a choice to be made. Break free from the pull, rewrite the design. Melodies rise up, a new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Rain falls hard, washing away our sin. Melodies rise up, and new strength we find. Heartbeat, a rhythm, a steady refrain. Breaking the silence, washing away the rain. Hope ignites a spark, a fire in our eyes. Together we'll rise under brighter skies. We dance with ghost shadows beneath neon. Anchored to the past, future already gone. Can't escape the pull, dark thoughts intertwined. Melodies fade out in the silence we find. Paints the building streaks of gold, a chance to break free, a story untold. Maybe this heartache won't hold me so tight. Maybe a new day can set things right. Haunting beats pulse through the steady refrain.